Viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, ¿por qué debo empezar pues, con este Día Internacional de la Mujer? Bueno, lo más cercano a Dios es una mujer que es la única que es capaz de crear vida. Pues decía don Camilo José Cela que las mujeres nacieron para ser mimadas. Y bueno, ¿y por qué se celebra un día como hoy? Porque el 8 de marzo de 1857 se dio la primera manifestación de mujeres en Nueva York, pues llamada la manifestación de pan y rosas, pidiendo pues mejores condiciones de trabajo, que mucha gente lo confunde con lo que pasó el 25 de marzo de 1911, que en una compañía llamada Triangle Shirtwaist, pues se quemó por porquería de condiciones que había dentro, se quemó la fábrica y murieron 123 mujeres, sí, pero también había 23 hombres que murieron pues, en ese incendio, que eso cambió y revolucionó totalmente la seguridad laboral y sobre todo en esa primera marcha del 8 de marzo de 1857, vamos y tratemos de imaginarnos esas imágenes dickensianas, esa imagen pues, de esas personas que tenían jornadas laborales de 14 horas, que se puede decir que trabajaban desde la cuna hasta la tumba. Tanto así que pues, no fue hasta la década del 60 del siglo XIX, cuando se permitió, o por lo menos se dio como privilegio, que menores de 9 años no trabajasen. Un poco para entender el mundo del que estamos hablando. Bueno, ¿por qué llevo un pañuelo morado? Porque el morado es el color del Día de la Mujer. ¿Por qué? Bueno, porque era el color de las sufragistas inglesas y este es el color que se adoptó como, pues, para reivindicar el Día Internacional de la Mujer, que fue, pues, Rosa Luxemburgo, que fue tal vez la mujer más importante del primer tercio del siglo XX, una gran pensadora marxista, pues estuvo detrás de este movimiento. Y hoy, pues hablando de las mujeres, uno siempre le tiene que venir a la mente pues, las que inspiran las poesías más sublimes, las historias pues, más importantes generalmente son pues, de amor, como en Julieta, Isolda y Tristán, La Malinche, o el caso de esa maravillosa obra de Octavio Méndez Pereira del Tesoro de Dadaivés, donde sale pues, la historia de Ana Yancy, novelada, y cuántas otras más. Amor, que dice, cada vez que se habla de mujer, dice Eduardo Galeano que hay que tocar la palabra amor. No olvidemos que amor es una palabra, dice Galeano, que la A tiene las patas abiertas, la M es la subida al cielo y la bajada al infierno, la O es un círculo cerrado que asfixia y la R está levemente embarazada. Dice Eduardo Galeano, con letras tan peligrosas, ¿cómo no va a ser una palabra que traiga peligro? Y hoy, pues, yo no tuve hermanas y no tengo hijas, pero sí tuve mujeres muy importantes en mi vida, como mi mamá y mi abuela, que se puede decir que fueron las que me formaron, o mi tía Mayín, pues, que es una especie de mano de seda en un guante de acero, o mi tía Noris, que es lo contrario, una mano de acero dentro de un guante de seda. Y cuántas otras más. Hoy, por ejemplo, que tenemos a la mujer en primer plano con Ilia Marota, que tal vez va a ser la mujer más importante de América Central y sin lugar a dudas, la mujer más importante de nuestro país, en un puesto ganado por méritos propios y que se ha reivindicado mucho, pero también cuántas otras, pues Rosa María Britton, desde hace un momento pues la sacamos, a Olguita Sinclair, a Erika Ender, bueno, yo no siempre, a Katia Lupe, a Noemí y al resto de mujeres que nos honran con su amistad y nos honran sobre todo pues con su belleza. Y como dije hace un momento, pues que ser más, solamente la mujer puede estar a ese nivel de Dios, de estar pues y de poder crear vida. Hoy también es el Día de la Paz y qué mejor forma de reivindicarlo, de celebrarlo, que sea el Día de la Mujer, el día que también pues, sea el Día de la Paz. Igual, hoy en el interior y sobre todo pues, del área donde vinimos don José y yo, hoy es el San Juan de los Pobres, San Juan de Dios, que es un día también de entregar pues, y de dar o de repartir lo poco que uno tiene o lo que tiene.
pues, con el resto de la comunidad. Era un día de misericordia. Yo creo que era un día de solidaridad que poco a poco se han ido perdiendo, porque al final, pues el día de San Juan de los Pobres, como le llamaban, por lo menos en Macaracas, era pues una gran celebración. Ya no lo es tanto, pero ojalá vuelva a ser lo que fue. Vamos a 1509, porque hoy se funda la primera ciudad en Panamá. ¿Cuál? Nombre de Dios. ¿Y por qué se llama así? Pues por una equivocación, ya que Diego de Nicuesa dijo, paren en nombre de Dios, cuando lo estaba secuestrando Balboa y compañía, y lo tiraron ahí, y funda esta ciudad, que posteriormente el obispo del área dijo que era una cueva de maleantes y de ladrones. Bueno, allá una ciudad pues con una de las playas más importantes y sobre todo pues con un pasado glorioso, que cada vez que uno cava cualquier cosa por ahí en nombre de Dios aparece algo grande. Vamos a 1817, porque un día como hoy se funda este sitio, la Bolsa de Valores de Nueva York, la New York Stock Exchange, el garito o el casino más importante del mundo, bueno, que ha llevado a la quiebra. No olvidemos que las subidas y bajadas de este lugar han sido recurrentes. Hubo 3 en el siglo XIX, bueno, una en el siglo XX que arrasó la economía del mundo y otra a finales del siglo XX que el señor Greenspan en su tiempo o en su momento de jefe de la Reserva Federal pudo aguantar a finales de los 80. Ya en el siglo XXI hemos tenido 2, pues una muy grave en el 2008 y una muy, pues sobre todo que apareció y que jaló a todo esto que tiene que ver con la economía.com, que no da nada, es decir, que es un valor ficticio, que ya por lo menos antes uno podía decir, bueno, es que el otro vende casas, el otro vende cosas intangibles, pero esta gente vendía humo. Bueno, y así no fue. Vamos a 1908, porque hoy pues, también se celebra porque en 1908 fue donde se decide pues, hacer esta manifestación para reivindicar mejoras salariales y es lo que provoca pues, que posteriormente se logre que el 8 de marzo las Naciones Unidas en el año 75 lo denomine como el Día Internacional de la Mujer. Antes, lo que ellos querían era que fuera en marzo, no especificaron ningún día. Vamos a 1917, bueno, ahí está, porque si ya hubo un catalizador de la mujer en el mercado laboral, es exactamente la Primera Guerra Mundial, que es la primera vez que mujeres han tenido que suplir a hombres en las fábricas, y de ahí, pues, hubo ese repliegue en la posguerra, entre guerras, perdón, y después, pues, en la Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo el mismo modelo, excepto en Alemania, donde Hitler trató de que las mujeres estuvieran en casa la mayor parte de la guerra, ni siquiera en el combate, ni siquiera en las fábricas. Trató de que los nazis sí tenían esa visión clara de que la mujer solamente tenía esa labor de parir soldados, incluso así era que lo mencionaban. ¿Por qué es algo con Lenin? Porque un día como hoy, en medio de esa explosión, o más bien una implosión habida en la Rusia, pues ya no zarista, sino en la República, creada por este señor Kerensky, que la verdad es que es un hombre que tiene una historia bastante triste. Pues, eso le pasa siempre a los gobiernos de transición. Este señor Kerensky, pues, queda como primer ministro entre la abdicación del zar y la llegada de los soviets. Y era un hombre que estuvo por el mundo recorriendo, pues terminó siendo profesor en la Universidad de Stanford y llegó un momento en que ni siquiera la iglesia ortodoxa rusa quiso enterrarlo. Lo tuvieron que enterrar pues bajo otro rito, creo que fue el católico, y enterrarlo en Nueva York en una tumba pues casi anónima. Bueno, en medio de ese desastre que fue ese periodo entre que los rusos estaban esperando pues que los alemanes mandaran a Lenin en ese tren blindado, pues se pone en marcha la Revolución Rusa. Y por eso pues les invito a que vean esa serie que Netflix con mucha pues, agudeza histórica, sobre todo que está en ruso, y eso hace entender mucho lo que estaba pasando, está haciendo sobre Trotsky. Yo creo que la participación de Trotsky dentro de esta revolución es algo que cada vez está saliendo más a flote, que fue el gran timonel, y incluso estuvo, más que ser un discípulo de Lenin,
era un contrario, alguien que estaba pues al mismo nivel y tratando de conseguir pues él también luchar por convertirse en el jefe de toda esta batahola y de esta revolución. Uno no puede extender la historia del siglo XX si no entiende pues todo lo que fue ese movimiento social y esa la llegada de los soviets y sobre todo la creación de la Unión Soviética y su influencia pues durante todo el siglo XX, tanto así que un escritor y un historiador tan importante como Eric Hobsbawm no puede entender el siglo XX, y lo habla del siglo XX corto, que empieza con la Primera Guerra Mundial y termina con el desmoronamiento de la Unión Soviética en 1991. Vamos a 1965, porque hablando de desastres, un día como hoy llegan a la ciudad de Da Nang las primeras 3.500 tropas de los Estados Unidos a lo que Lyndon Johnson pensaba que iba a ser una operación pues leve, que él pues podía controlarlo. Lo terrorífico y tenebroso de esta guerra es que Lyndon Johnson, tal vez lo que hoy en Panamá conocemos como un matraqueador, un hombre que manejaba el Congreso a su antojo, pues fue uno de los grandes legisladores, sobre todo en el Congreso durante el New Deal, que fue la gran revolución legal de los Estados Unidos en todo el siglo XX. Bueno, un hombre con esa experiencia y con ese manejo fino que tenía de la política, pensaba hacer una gran república, un gran país, decía él. Bueno, pues como dice el dicho, uno propone y Dios dispone. Este hombre quedó empantanado en esta guerra de Vietnam y en este puerto, Da Nang, donde desembarcaron los marines, se convertiría en el aeropuerto más importante del mundo. 2.700 aviones aterrizaban y despegaban diariamente de este aeropuerto. Y lo triste de esta historia es que fue en abril de 1975, cuando cae Da Nang, que la guerra pues, se da por perdida. Incluso había una señal, que era una canción de Bing Crosby, de White Christmas. Imagínense, en pleno abril, la radio pues tocando esa canción. Decía, huyan que ya esto se terminó. Exactamente en esa ciudad, que hoy es uno de los puntos más importantes a los que visiten Vietnam. Ya pues, han reconstruido pues, esta ciudad que tiene influencia tanto francesa como americana, como obviamente budista. Vamos a 1974, porque un día como hoy empieza tal vez una de las guerras comerciales más importantes que Panamá le ha hecho a los Estados Unidos. Y aquí que tengo un discípulo, don Omar Torrijos, siempre me acuerdo esa frase de Fernando Manfredo, que Torrijos le decía, el guineo ennegrece. Pues, y hoy en día como hoy, hablando de Fernando Manfredo y de Omar Torrijos, inicia lo que posteriormente se llamó la Guerra del Banano en contra de la United Fruit Company, que terminaría pues, con la United Fruit Company cerrando todas sus operaciones en la parte pacífica panameña y creando pues, esa organización tipo OPEP, solo que se llamaba OPEP con B, para pues, tratar de negociar el banano y sus condiciones laborales de la mejor forma.